Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bombazo en Georgia. Demet Özdemir irrumpe en la fiesta de Sara Bluma y es captada en una situación muy íntima con Can Yaman. Queridos amigos, lo que acaba de suceder en las frías pero lujosas tierras de Georgia ha dejado al mundo del espectáculo turco completamente helado y con el corazón en la boca. Si pensaban que el triángulo amoroso y los dramas del pasado habían terminado, prepárense, porque la noche de ayer se escribió un nuevo capítulo en la historia de Can Yaman, y esta vez, el destino le tenía preparada una sorpresa que ni él mismo imaginaba. Todo comenzó con la organización de una fiesta exclusiva, un evento de alta sociedad organizado por la bella y enigmática Sara Bluma. La intención era celebrar el éxito de sus recientes proyectos y, por supuesto, disfrutar de la compañía de su invitado más especial, Can Yaman. La noche prometía ser perfecta para Sara. El lugar elegido fue un antiguo palacio en las afueras de Tiflis, decorado con un lujo desbordante, luces tenues y música suave. Can Yaman llegó luciendo impecable, con ese carisma que lo caracteriza, y desde el primer momento se convirtió en el centro de atención. Se le veía sonriente junto a Sara, compartiendo copas y susurros que hacían pensar a todos los presentes que esa relación estaba más sólida que nunca. Sin embargo, la tranquilidad de la velada estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Justo cuando el reloj marcaba la medianoche, las grandes puertas del salón principal se abrieron de par en par. El silencio se apoderó de la sala. No era un invitado cualquiera. Una figura femenina, vestida con un elegante vestido rojo que contrastaba con la sobriedad del lugar, avanzó con paso firme y una seguridad arrolladora. Los murmullos comenzaron a llenar el aire. ¿Quién es ella?, se preguntaban todos. Pero cuando la misteriosa mujer se quitó las gafas de sol que ocultaban su rostro, el shock fue total. Era Demet Özdemir. Sí, amigos, la excompañera y gran amor del pasado de Can estaba allí, en Georgia, en la fiesta de la mujer que ahora ocupa los titulares junto al actor. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Según testigos presenciales que se encontraban cerca de la barra, la reacción de Can Yaman fue instantánea y reveladora. Al ver a Demet, el actor soltó la mano de Sara Bluma, casi por instinto, y dio un paso hacia adelante como si un imán lo atrajera. La expresión de su rostro cambió de la cortesía a una emoción pura y desbordante. Un camarero que servía cerca de la escena nos ha filtrado en exclusiva las primeras palabras que se cruzaron. Can, visiblemente incrédulo, se acercó a ella y le dijo con voz grave: «Demet, esto es imposible. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas a miles de kilómetros». A lo que Demet Özdemir, con esa sonrisa pícara y desafiante que tanto enamoró a los fans en su momento, respondió mirándolo directamente a los ojos: «Me enteré de que había una fiesta imperdible en Georgia. Y tú sabes que a mí no me gusta que me cuenten las cosas, prefiero vivirlas. Además, sentí que me extrañabas». Increíble. La audacia de Demet dejó a todos paralizados. Pero la parte más dramática vino de la mano de la anfitriona. Sara Bluma, al ver que su noche especial estaba siendo secuestrada por la aparición de la famosa actriz turca, intentó mantener la compostura, pero su rostro reflejaba una furia contenida. Se dice que Sara se acercó a ellos e intentó marcar territorio diciendo: «Bienvenida, Demet. No sabía que estabas en la lista de invitados, pero aquí somos hospitalarios con todos, incluso con los fantasmas del pasado». Una frase letal. Sin embargo, Can Yaman parecía no escuchar a nadie más que a Demet. La química entre ellos, esa chispa que encendió las pantallas hace años, seguía ahí, intacta y peligrosa. Lo que sucedió después es lo que realmente ha encendido las alarmas de reconciliación. Ignorando el protocolo y las miradas de los curiosos, Can Yaman tomó suavemente a Demet el brazo y la guió hacia uno de los balcones privados del palacio, lejos del ruido y de la mirada inquisidora de Sara Bluma. Allí, bajo la luz de la luna de Georgia, fueron captados por un invitado indiscreto que logró tomar una foto borrosa pero evidente. Can y Demet estaban abrazados.
No era un abrazo de amigos, era un abrazo de dos personas que se reencuentran después de una tormenta. Según la fuente que presenció la escena desde las cortinas, Can le acarició el rostro y le susurró, no importa dónde esté ni con quién esté, siempre terminas apareciendo en mi camino. ¿Es esto una señal o una tortura? La respuesta de Demet fue poner un dedo sobre los labios de él y decirle suavemente, es el destino, Can. No luches contra él. Vine porque necesitaba saber si lo que dicen tus ojos sigue siendo verdad. Tras esta conversación íntima, ambos regresaron al salón, pero ya nada era igual. Can Yaman parecía distraído, con la mente en otra parte, y Sarah Bluma, visiblemente molesta, se retiró a sus aposentos antes de que terminara la fiesta, dejando vía libre a la expareja. El escándalo no termina ahí. Al finalizar el evento, en lugar de irse en el coche oficial que Sarah había preparado para él, Can Yaman fue visto subiéndose al vehículo privado que transportaba a Demet Özdemir. ¿Se fueron juntos? Sí, abandonaron la fiesta ante la mirada atónita de los paparazzi locales. Mientras el coche arrancaba, se escuchó a Demet reír y decir, esta noche en Georgia será nuestro secreto. Can, asomándose por la ventanilla, simplemente sonrió a las cámaras y guiñó un ojo, como confirmando que la aventura apenas comenzaba. Las redes sociales han estallado. Los fanáticos de la pareja, que nunca perdieron la esperanza, están celebrando este reencuentro como una victoria del amor verdadero. Por otro lado, los seguidores de Sarah Bluma están indignados, calificando la actitud de Demet como una falta de respeto hacia la anfitriona. ¿Fue una provocación planeada por Demet? ¿O fue un impulso del corazón que no pudo controlar? Lo cierto es que Sarah Bluma ha quedado desplazada en su propia fiesta, y la imagen de la noche es la de Can y Demet huyendo juntos en la oscuridad. Este viaje a Georgia, que prometía consolidar la relación de Can con Sarah, ha terminado convirtiéndose en el escenario del regreso más esperado de la década. ¿Qué pasará mañana? ¿Amanecerán juntos? ¿Habrá una declaración oficial? La incertidumbre nos mata, pero una cosa es segura, donde hubo fuego, las cenizas pueden incendiar un palacio entero. Hemos llegado al final de este video cargado de sorpresas, tensión y romance inesperado. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. ¿Creen que Demet Özdemir fue a la fiesta con la intención de recuperar a Can Yaman o fue solo una coincidencia? ¿Qué opinan de la reacción de Sarah Bluma ante la llegada de la exnovia de Can? ¿Creen que el hecho de que se fueran juntos confirma que han vuelto a ser pareja? Por favor, dejen sus opiniones, teorías y comentarios aquí abajo, los leeré todos con mucho interés. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un gran like a este video para no perderse ningún detalle de este drama en Georgia. Hasta la próxima.